La corrupción público-privada construyó un sistema tributario que cobra más impuestos a los pobres y beneficia a una pequeña élite económica. Durante los últimos 12 años, 40 decretos fueron aprobados bajo una lógica corrupta entre élites económicas, diputados de los anteriores congresos nacionales y funcionarios públicos, cuyo fin fue privilegiar a una pequeña cúpula de la gran empresa nacional. Como consecuencia, el pueblo hondureño, por medio del gobierno, habrá dejado de recaudar 628.938 millones. Repito, 628.938 millones, es decir, 25.157.560.000 $. Entre junio del 2009 y diciembre del próximo año 2025, debido a las exoneraciones fiscales. En este periodo, desde el golpe de Estado del 2009 a diciembre del 2022, se crearon 6 nuevos regímenes de exoneración para grandes empresas como las alianzas público-privadas o las APP y las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Además, se ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneración existentes, como la extensión a 49 años de los incentivos para las zonas libres SOLI y las cláusulas de estabilidad fiscal que impiden al Estado cobrar nuevos impuestos a las APP. Se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a grandes empresas durante casi toda la década del 2010 al 2020. Con la reforma al Código Tributario del 2017, se cambió el principio de renta mundial a territorial, permitiendo que 503 personas y empresas no pagaran impuestos por ingresos del exterior, además de instaurar el secreto bancario para evitar la fiscalización de grandes capitales. Por otro lado, se estarían realizando grandes inversiones fuera del país en una especie de triangulación de operaciones para evadir el pago de impuestos. De hecho, eso está aconteciendo ahora. Se están haciendo inversiones con fondos de Honduras, pero se están triangulando para evadir pagos de impuestos. Al mismo tiempo, se crearon 14 nuevos impuestos que afectan principalmente a los más pobres del país. La operación público-privada de los últimos 12 años devela la corrupción estructural con la que han operado sectores de la élite económica para acumular riqueza y concentrar mercados. Mientras un grupo reducido de 142 empresas gozó de 2/3 de la totalidad de las exoneraciones fiscales, más de 300.000 empresas restantes de Honduras sí pagaron impuestos. Al igual que los cientos de miles de emprendedores y comerciantes individuales del sector informal de la economía. Esto sucede porque los regímenes de exoneración vigentes han sido moldeados a los intereses de grupos empresariales particulares, no a los de las mayorías, utilizando sus relaciones con exdiputados del Congreso Nacional y funcionarios del Poder Ejecutivo. Un ejemplo de ello es la desnaturalización del régimen SOLI para que empresas mineras y otras no pagaran ningún tipo de impuesto, ni siquiera tasas municipales, o la creación de las ex-sede con total autonomía política, fiscal y monetaria, permitiendo la instauración de paraísos fiscales en el territorio nacional. A la par de este pernicioso y corrupto modelo de exoneraciones fiscales, las élites económicas edificaron también una normativa que legalizó la evasión, permitiéndoles esconder su riqueza sin pagar impuestos mediante paraísos fiscales. Personas naturales y grupos económicos familiares, dueños de grandes emporios millonarios,
declaran no recibir ni un solo lempira de ingresos y no pagan ningún impuesto, o dividen sus rentas e ingresos de tal manera que evaden gran parte de sus obligaciones fiscales. Todo esto es posible porque lograron convertir a Honduras en un paraíso fiscal para las grandes capitales nacionales y para capitales de dudosa procedencia del exterior, lo que podría constituir lavado de activos, de la corrupción, narcotráfico o terrorismo. Esto se debe de investigar. Para que tengamos una idea de la desproporcionalidad que violenta los principios constitucionales, las 10 familias más ricas del país tienen una tasa efectiva de impuestos del 0.03%, mientras que el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos en concepto de impuestos. En definitiva, tanto su construcción corrupta como sus resultados hacen del sistema tributario hondureño una realidad urgente en la que debemos de actuar. Es imprescindible poner fin a la corrupción y a los abusos de un pequeño grupo de empresas y familias que han utilizado al Estado como su ventanilla de trámites. El Estado, los impuestos y el futuro del país pertenecen a todos los hondureños y hondureñas, no a 10 familias y sus empresas. Para explicar un poco al pueblo hondureño, una exoneración funciona cuando el gobierno renuncia a cobrarles temporalmente impuestos a las empresas que se han establecido en algunos de estos regímenes mencionados. Es aquí donde el Estado deja de recaudar impuestos para favorecer a las empresas que establezcan e inviertan. Sin embargo, tales regímenes no han logrado el propósito de aumentar el empleo de calidad ni tampoco desarrollar la economía del país. Estas medidas deberían ser solamente temporales. Sin embargo, en Honduras se da el caso de que estas exoneraciones se han ampliado por décadas. Y no solamente eso, sino que también se han creado más regímenes. Por eso, en las últimas décadas se han creado a través de distintos decretos del Congresos nacionales anteriores, no menos de 10 regímenes de exoneraciones nuevos, más la ampliación de los regímenes que ya existían. En su mayoría, o en la mayoría de ellos, las exoneraciones